respeto a mi pastor, al comité de damas Dorcas, a nuestra hermana Rosita, a cada uno de ustedes, mis hermanos, con mucho cariño, un saludo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en este mes, el mes de las parejas, amén. Pero yo le dije que este mes yo no me iba a poner romántica. ¿Se acuerda que yo le dije eso? Porque la vez pasada hablamos de las finanzas, amén. Y este mes y hoy día vamos a hablar de los límites dentro con la familia, con la pareja. Y yo le invito, colóquense de pie, tenga la bondad y leamos Génesis capítulo 2, 24, amén. Límites, protegiendo el diseño de Dios, amén. Vamos a leer, y mientras usted encuentra el texto bíblico, saludo también a aquellos hermanos, hermanas que nos miran a través de nuestras redes sociales, a nuestros hermanos músicos también mi saludo, y a los amigos en esta noche, bienvenidos en el nombre de Jesús, amén. Tenemos el texto bíblico en la pantalla, Génesis 2:24, estamos en el mes de la pareja y hablemos de un punto muy importante, los límites. Dice la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Orémosle al Señor, mi pastor, tenga la bondad, nos presente en oración. Amén. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor. Trate con nuestra vida, Señor. Trate con nuestro corazón. Somos un pueblo necesitado, Señor. En esta noche le queremos dar gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, Señor. Gracias por el privilegio que nos concede de poder escuchar palabra de Dios, Señor. Gracias por concedernos la bendición de estar en este lugar. Hemos venido a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, mi Jesús. Pero ahora, bendito Dios, queremos escuchar su palabra. Permita que su palabra llegue a nuestra vida para edificación, Señor. Que llegue a nuestra vida, Señor Jesucristo, para fortaleza. Bendiga los matrimonios de aquí de la congregación, Señor. Yo no conozco la necesidad de estos matrimonios, pero usted sí la conoce, Señor. Oh bendito Dios, que usted sea fortaleciendo, Señor Jesucristo, cada uno de los matrimonios de nuestra congregación. Gracias le damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Decimos todos, gloria al Señor. Tenga la bondad, tomen asiento, amados hermanos. Límites, protegiendo el diseño de Dios. Amén. Y hemos hablado, y bueno, la vez anterior hablamos de las finanzas, y yo creo que era importante hablar de las finanzas, amén. Porque uno de los, digamos así, uno de los puntos que muchas veces son sensibles y que lleva a los conflictos de familia es la mala administración financiera, amén, cuando a veces no sabemos administrar. Pero yo anhelo en el nombre de Jesús que desde ese día, hermano, ya las hermanas hayan recibido una bendición económica en estos días, porque va a decir, no, mi esposo no me ha dado nada, hermana, nada no me ha dado, pero no, tengamos fe que la palabra vaya a hacer la obra, amén. Hermano, no es importante la cantidad, pero sí actuar con justicia, amén, que si usted tiene la bendición, hágale partícipe de esa bendición económica a la socia que usted tiene. ¿Cuál es su socia de vida? Su esposa, amén, así que comparta con ella lo que el Señor le ha dado. Obviamente que no le va a dar todo, porque hay que pagar deudas, hay que gastar, hay muchas cosas, ¿sí? Pero sí, hermano, muéstrele también ese cariño a su esposa, diciéndole, mija, este dinerito es suyo para que usted se compre, así sea que quiera irse a comprar un heladito, eso es suyo, amén. Entonces, dele eso porque eso es justo, amén. Pero hoy día vamos a hablar, hermanos, de la familia. ¿Cuántos somos cuñados aquí? Yo soy cuñada, suegra todavía no, como ya viene el Señor, creo que por ahí no llego. Pero cuñada soy, amén. Soy nuera, tengo mi suegra, aunque vive en Colombia, pero tengo suegra, amén. Entonces tenemos familia. Entonces, pero vamos a hablar un poquito en la 2. Mire, cuando nos casamos, formamos una nueva familia, ¿sí? Y aquí la Biblia al inicio decía, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando uno quiere formar una nueva familia, uno toma la decisión de dejar a la familia paterna o materna, ¿sí? Y esto de dejar no significa abandonar, sino cambiar la prioridad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí?
Es decir, que antes mi mamá, mi papá, para mí mi papá, mi mamá eran los primeros, amén. Pero cuando ya me casé, la prioridad cambió. No significa que los dejé de amar, los voy a seguir amando para siempre. Pero ya ahora hay una prioridad, hay un orden bíblico que yo tengo que seguir. Entonces, cuando el hombre o la mujer decide casarse, decide formar una nueva familia y debe tomar la decisión de dejar a la familia primaria, hablemos así, para tomar la decisión de formar una nueva familia, ¿sí? Y toma la decisión de unirse, es decir, voy a formar una alianza nueva y exclusiva con esta persona que va a ser mi compañero o compañera de vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Es decir, con esa nueva pareja voy a formar un pacto, una alianza, vamos a ser socios de vida. Entonces, hermano, en este momento de tomar la decisión de tener una nueva familia, nosotros llegamos a la decisión de formar y vamos a formar una unidad. Estamos hablando de matrimonio, es decir, que cuando yo me uno a esta persona, yo me voy a unir en una forma emocional. Porque yo le pregunto, ¿cuántos de los casados que están aquí aman a su pareja? Pues yo amo a mi esposo y ya, imagínense, ya tenemos años y cuando él se va, uno extraña. Uno le extraña, yo lo extraño cuando él se va. Porque estamos unidos emocionalmente. Estamos unidos sexualmente, claro, porque el matrimonio, la nueva familia, la nueva pareja, hablemos así, se ha unido y ha tomado la decisión de formar esa unidad sexual también, ¿sí? Y de eso vamos a hablar el viernes, así que no se vaya a perder el viernes, amén. Los solteros no vengan, para los solteros desde el sábado, ¿sí estamos? Pero también hay una unidad o formar una unidad física. Porque no es posible que estemos casados, pero sigamos saliendo con la mamá y el papá para todo lado y a la esposa la dejamos bien, gracias. Porque a veces hay reuniones familiares y donde el esposo dice, ay, feriado, me voy para mi pueblo y se va el hombre solito y la esposa se queda ahí en la casa. No, se está equivocando. La unidad también es física. Es decir, que si me casé con ella, mi hija, aliste maletas que nos vamos para mi tierra, nos vamos los. Pero hay muchos cónyuges que están yendo a visitar a la familia solos. Y así no funciona. Se tienen que ir en pareja, porque ya no son dos, son una sola. ¿Sí? Entonces, alístese, mi hija, vamos. Entonces, ahí yo sí le voy a motivar a las mujeres. Hermana, hay hermanas que no les gusta salir a ningún lado. Mi hija, vamos a dar una vuelta por mi pueblo. Ay, no, qué pereza. Usted sabe que a mí no me gusta, es que mucho zancudo, que esto, eso. Vea, para eso hay muchas soluciones, pero hermana, acompaña a su esposo. Acompáñelo, es su compañero de vida, amén. ¿Formamos una unidad espiritual, sí o no? Claro que sí. Formamos una unidad espiritual. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando alguien quiere unirse en yugo desigual con alguien que es incrédulo, porque no te van a tener una unidad espiritual. Y también es una unidad en la práctica, en la vida real van a estar unidos del 24/7, vamos a estar unidos, amén. Así que el matrimonio crea una nueva familia que será mi prioridad. Los padres y hermanos pasan a ser una familia extendidos, o sea, siguen siendo mi familia, pero no son ya mi hogar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, mis hermanos? Algunos están asustados, uy, o sea que ya tengo que olvidarme de mi mamita. No, de su mamita no se va a olvidar. Vamos a la siguiente, a la 3. Hay que honrar a los padres, pero sin depender de ellos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso es un mandamiento y usted y yo lo tenemos que hacer. El honrar, pero hermano, el honrar no significa obediencia y dependencia perpetua. No, señor. Si usted y yo ya nos casamos, el honrar se convierte en respeto, en gratitud
y un trato digno a nuestros padres. Porque, hermano querido, después de Dios, lo que ahora somos también se lo debemos a ellos. Amén. ¿Sí o no que es así? Los padres se sacrificaron para darnos lo que nosotros tenemos. Así que ahí yo le puse una foto, cuántos padres, hermano, con esfuerzo nos criaron, y ahora que nosotros estamos grandes tenemos una responsabilidad moral también con ellos, y no los podemos olvidar. Pero, hermano, cuando nos casamos hay que poner las prioridades, como dice la palabra del Señor. Por eso aquellos cónyuges, hermano, deben apoyar a su esposo o a su esposa cuando debemos apoyar a nuestros padres. Porque no nos podemos olvidar de nuestros padres. Porque hay hijos que ya crecen y se olvidaron que los padres necesitan. Y uno tiene que ser en la vida respetuoso, debe sentir gratitud y debe tratar con dignidad a nuestros padres. ¿Sí? Pero en el matrimonio, hermano, ya hay una prioridad. Entonces aquí no estamos hablando de olvidarnos de la familia, ni olvidarnos de los padres. Estamos hablando de poner las cosas como debemos ponerlas para proteger el nuevo vínculo familiar. Porque si nos casamos es porque queremos ser felices. Amén. Ahora vamos a ver las relaciones dañinas versus las relaciones saludables, porque es que a veces hay familias que no colaboran y hay otros, en cambio, familiares que se han ganado el cariño. Yo no sé usted cómo es catalogada como suegra o como suegro. Si a veces hay yernos que dicen, no, mi suegra es una bendición, no, mi suegra, qué bendición. Hay otros que dicen, no, mi suegra, qué linda mi suegra, pero que el Señor la tenga lejos, porque cada vez que llega mi suegra hay problemas en la casa, porque hay de todo, ¿sí o no que es así? Hay de todo. Pues entonces vamos a hablar un poquito de esas familiares, esas relaciones que son dañinas. Y aquí vamos a hablar con los cónyuges, porque son los esposos los que tienen que poner límites. Porque nos casamos hasta que la muerte, no dice hasta que los suegros les separen, sino hasta que la muerte nos separe. Por eso es que los padres aconsejamos antes que se casen. Antes que se casen les estamos diciendo, mira bien con quién te vas a casar. Porque uno como padre, hermano, haber criado tan bonito a las criaturas que tenemos, para que venga alguien y los mate de hambre o los trate mal o no lo cuiden o no las cuiden, entonces eso duele a un padre. Por eso es que debemos ser cuidadosos, hermano, y estar siempre con la oración y el consejo antes del matrimonio. Pero ya cuando se casan, hermano, ahora sí tenemos que poner las cosas claras. Los cónyuges deben tomar decisiones consultando al cónyuge, no a los padres. Cuando una persona casada quiere tomar decisiones y al primero que va y le pregunta si está bien o está mal, es a la mamá o a papá, está teniendo una relación familiar dañina. Porque a la primera persona que se consulta no es al papá ni a la mamá. Si es casado, la persona a la primera que se le consulta es ¿a quién? Al esposo o a la esposa. Pero cuando dentro de su matrimonio su cónyuge está tomando decisiones y primero va y le cuenta al papá y a la mamá y usted se entera al último, allí hay un problema. Y eso va a generar conflictos dentro del matrimonio. Las relaciones familiares dañinas, hermano, es cuando muchas veces los familiares intervienen en decisiones del matrimonio o de los hijos. Porque yo siempre digo, el abuelo es abuelo, el padre es padre, y el que está mandado por la Biblia a criar a los hijos no son los abuelos, sino los padres. Pero es que a veces yo no sé cómo seré de abuela, pero como yo sé que ya el Señor viene. Pero yo le digo algo por experiencia, mi papá 5 hijos tuvo, mis padres, y a nosotros nos servían la comida y uno pues tenía que comer lo que nos servían. Y yo me acuerdo que mi mamá hacía un solo menú y aquí yo sé que mi mamá me está viendo. Y mi mamá hacía un solo menú y ahí comíamos los 7 dándole gracias al Señor y comíamos. Pero hoy en día cuando vamos a su casa
Ella tiene algunas ollas allí. Y uno mami, ¿qué hiciste? Ay, dice mi hijita, es que al uno le hice esto, al otro le hice esto, es que al otro no le gusta. Al uno le gusta con cebolla y al otro sin cebolla. Y uno se queda mirándole y uno dice, o sea, perdóneme, ¿en qué momento nos perdimos? A nosotros era un solo menú. Pero con los nietos, es que al uno le gusta esto, es que al otro le gusta esto. Imagínense, hermano, porque el corazón del abuelo cambia el día que nace su nieto. Amén, ¿sí o no los que son abuelitos? Oiga, vea a esa criatura, hermano, y se le cambió el corazón. Y mis nietos. Entonces muchas veces ese amor por los nietos hace que muchos abuelos comiencen a intervenir en la decisión de la crianza de los hijos. Pero es que esa decisión no es de los abuelos, es de los padres. Es de los padres. Entonces no hay que intervenir en las decisiones del matrimonio. Menos que la suegra vaya de visita, hermano, y vaya y que la nuera le dé un arroz ahí con queso y huevo frito y está ahí mirando y diciendo, pobre mi hijo, razón que lo veo ojeroso, todo lánguido, razón que lo veo con anemia, si esta mujer lo mata de hambre. Déjelo que él es feliz comiendo ese arroz sopudo y no se meta. Alábele al Señor, pobre suegra, Dios mío. Por eso le voy a diciendo, yo no voy a ser suegra para que no me estén diciendo amén en los cultos. Oiga, mi hermano querido, ¿sabe? Es que a veces nos vamos e intervenimos donde no debemos intervenir. Porque es que a veces los padres nos criaron, yo le voy a decir, nuestros padres nos criaron de una manera, somos 5 hermanos, hijos de papá, hijos de mamá. Nos criaron bajo las mismas reglas, pero los 5 nos casamos y cada uno vive de una manera diferente. Y mi mamá mejor se hace, dice, mija, yo no digo nada. Allá cada quien viva como quiera vivir. Entonces, una relación familiar dañina es cuando se intervienen en decisiones de matrimonios o de hijos sin que nadie le pida la opinión. La opinión de los padres, vea hermano, es valorada sobre el cónyuge, es lo que decíamos al inicio, cuando muchos cónyuges preguntan más a los papás que a la misma pareja. Eso es un problema, porque hermano, la opinión más importante es la de la pareja. Cuando nace bebé en casa y están los abuelos y el niño se escaldó. ¿Sí le ha pasado eso cuando el niño se escalda? Viene la abuelita y dice, tú maicena y eso poníamos en mi casa y eso es bueno. Y viene la otra, dice, no, vaya a la farmacia, compre una crema, la tal, que esa es muy buena y usted le pone y se sana. Y usted está entre 2 opiniones, ¿a cuál de las 2 suegras le va a creer? Hermano, es tiempo de comenzar a asumir y comenzar usted mismo a descubrir sus propias recetas. Porque ese es el problema, amados hermanos, cuando hay muchas opiniones y a veces hay cónyuges que valoran más la opinión de los padres que por encima de la opinión de su pareja. Amén. Dar dinero a los padres y familia descuidando las necesidades del hogar. Aquí sí necesitamos ser muy claros, porque nadie dice que no ayudemos. Ayudemos sí, pero en mutuo consentimiento. Nunca dé dinero a sus padres a escondidas. Que su cónyuge lo sepa y que sus padres sepan que su cónyuge lo sabe. Pero es que hay a veces parejas que se enojan cuando se ayuda al papá o a la mamá. Y algo le voy a decir, y eso es ayuda. Pero hay padres, ahí hablamos de las relaciones familiares dañinas, es cuando se sigue exigiendo a los hijos casados como una obligación, es que tú me tienes que dar. Y existen casos de que hay cónyuges que dan dinero a sus padres, a sus hermanos, descuidando las necesidades básicas de su nuevo hogar. Y uno no puede hacer eso. Por eso es que cuando hablemos de vejez con los hermanos, padres, los que estamos aquí, todos los que estamos aquí tenemos que pensar en nuestra vejez.
porque nuestros hijos de algún momento se casan y se van. Y si ellos no nos ayudan, ¿quién nos va a ayudar? Por eso desde ahora tenemos que buscar cómo vamos a hacer para tener una vejez digna, porque esa también es nuestra responsabilidad. Visitar sin avisar, invadiendo la intimidad del hogar. ¿Cuántos familiares llegan sin ser invitados? Y llegan con los maletones, y aquí estoy, mijo. Y hay qué vergüenza decirle mamá cuando se va, porque llegó con una maleta. O sea, ya se instaló la señora en la casa y no hay quien la saque. Eso es tener relaciones familiares dañinas. Porque uno hasta para ir a visitar a los hijos, uno tiene que ser muy prudente. Mira, mi hijo, voy a ir a Guayaquil porque tengo que hacerme un examen médico. No sé si tú me permites quedarme unos 3, 4 días. Claro, mamá, venga, bienvenida. Porque eso se llama respeto. Pero llegar sin avisar e instalarse, hermano, eso va a ser un problema. Va a ser un problema. ¿Sí? Ahora vamos a ver las relaciones familiares saludables. Vea, escuchar consejos. Siempre es bueno escuchar un consejo, sí. Cuando un padre, una madre nos dé un consejo, escuchemos el consejo y agradezcamos el consejo. Pero eso no significa que todo lo que nos digan lo vamos a hacer, porque ya somos, ¿qué? Adultos, y las decisiones las tomamos en pareja, ¿sí? Ser respetuoso de las reglas del nuevo hogar sin desautorizar, porque a veces el papá le dice, venga, siéntese mi hijo a comer, y viene el abuelo, no, déjale, no le digas eso al niño, que el niño no quiere comer. Eso es desautorizar al padre. Si el papá mandó a dormir a los hijos, los abuelos no dicen, no diga nada, porque no es su hijo, es su nieto. ¿Sí? Entonces los abuelos, los familiares no podemos desautorizar las reglas del nuevo hogar, no se puede. Hay que ser respetuosos con las reglas del nuevo hogar. Yo no sé cuántos hijos usted tiene, pero si usted tiene un hijo y visita esa casa, esos hijos tienen una regla. Usted va y visita a su otro hijo y en esta casa se encuentra con otras reglas, y va a la otra casa del otro hijo con otras reglas. Respete las reglas de cada uno de sus hijos, aunque usted no los comparta, respételos. Ser delicados con el dinero de los hijos, porque ahora eso es un problema, y nosotros hemos visto casos de que a veces los hijos venden una propiedad y todo el mundo le cae, oye, préstame plata, préstame esto, mira que yo soy esto, yo soy tu hermano, tú tienes que darme. Hermano querido, y después en la casa no alcanza para... Y uno tiene que saber invertir, lo que hablábamos la vez anterior. Hay que saber administrar las bendiciones de Dios, ¿sí? No invada la privacidad del nuevo hogar, y hablamos de eso, y sea respetuoso en el trato y en la comunicación. Hay que respetar a los yernos, y hay que respetar a las nueras, y hay que respetar a los cuñados, pero muchas veces hay familias que a los yernos les tienen hasta apodo en la casa. ¿Se acuerdan que nosotros le contamos de un hermano en cierta congregación que aunque el nombre de él no tenía nada que ver con su apodo, a él le decían Milo? ¿Se acuerda que le contábamos? Milo. Cuando el pastor le preguntó a la esposa, porque el hermano se quejaba, lloró el hermano. Y ahí sí da pena cuando un hombre llora, porque los hombres no lloran nomás. Y si lloran es porque sí les duele. Y entonces el hermano se quejaba porque decía que la familia, la esposa era muy descariñada. Y entonces mi esposo le dijo a la hermana, bueno, hermana, ¿y usted qué palabra de cariño le dice usted a su esposo? Ah, sí, pastor, yo sí le digo una palabra de cariño. ¿Y qué le dice? Le dice Milo, le digo, Milo. Y yo decía Milo, pero él, ¿de por dónde Milo? Diminutivo del nombre, como que no cuadraba. ¿Cómo? ¿Y por qué le dice Milo? Ah, lo que pasa es que en mi familia, como él es de la sierra, en mi familia le dicen Longo. Y entonces yo de cariño, en vez de decirle Milongo, le digo Milo, y ese es el apodo que le tienen. Porque en la familia, al esposo, delante de ella, le decían, ¿ya llegó el hongo de tu marido?
ya esa es la comida para el hongo de tu marido. Y esa era la expresión que ella usaba. En la sierra eso no es insulto, pero es feo hablar así, ¿sí o no que es así? Entonces ella, como en la familia le pusieron ese apodo al esposo, entonces ella le decía de cariño, le decía Milo. Y eso es lo que está pasando muchas veces en familias, que no se están respetando a los yernos, a las nueras, y muchas veces hasta apodos tienen los yernos y las nueras en la casa. Y los primeros que están en la risotada son los cónyuges. Ay, ja, mi mamá, mi papá le dice esto a mi esposo. No, señor. Esto es una falta de respeto. Y yo no sé si a usted le ponga, pregúntele, aquí pregúntele en confianza. Oye, ¿cómo me dicen en tu casa? Dígale, en tu casa, ¿cómo me dicen? ¿Me dicen por el nombre o me pusieron algún apodo? Porque, hermano, esa es la realidad muchas veces de las familias. Por eso es necesario poner límites saludables. Y vámonos un ratito a las 5. Mire, es una deslealtad que el cónyuge no defienda a su pareja frente a su propia. Es una deslealtad, porque nosotros debemos defender a nuestro cónyuge. Cada uno debe manejar los límites con su propia familia de origen. Es decir, usted va donde mi mamá o va usted donde su papá, perdón. Vamos donde nuestros padres o donde nuestra familia. Y si nuestra familia quiere faltar el respeto a nuestro esposo, ¿quién lo va a defender? Pues soy yo, pues. ¿Sí me hago entender? Y si mi esposo se va donde su familia y su familia quiere irse contra mí, ¿quién me tiene que defender a mí? Es él. Porque el no hacerlo es deslealtad. Por eso es que hay problemas en los matrimonios y hemos tenido que estar con matrimonios que ya están al punto de la separación, hermano, y no porque no se lleven bien, es porque la familia ha roto o se ha saltado los límites y se están faltando el respeto por causa de la familia. Por eso es importantísimo, y yo quiero hablar un tema importante y es necesario y lo tengo que hablar. Hermano, hay que cerrar las puertas del pasado. En estos días escuchaba un análisis de reuniones familiares, donde hay reuniones familiares de fin de año y la suegra invita a la ex del hijo. No sé si usted ha visto esas historias. Y está la nueva esposa, y yo estaba viendo, porque estábamos haciendo ese análisis, dice, llegó la nueva esposa, llegó el hombre con la esposa, pero cuando él llega con la esposa a la casa de la familia, oh sorpresa que allí ha estado la ex de. Y por ahí alguien dijo en la familia, es que tú te separaste de ella, pero nosotros no, ella es nuestra amiga y nosotros la vamos a seguir recibiendo e invitando. ¿Usted cree que esa es una familia sana? Es una familia que tiene problemas y problemas graves, porque si usted ya tiene, porque es que a veces hay situaciones, si usted ya tiene su esposo, su hogar, ya el ex es ex, por eso se llama ex, y hay que cerrar las puertas del pasado para abrir las puertas del presente bajo la bendición del Señor. Así que debemos respetar la relación actual y hacer que nuestra familia respete nuestra relación. Porque esto está trayendo problemas. La paz del matrimonio está por encima de la costumbre familiar. Decía alguien por ahí, es que es la costumbre de la familia, a fin de año reunirnos todos, y como ella es tan buena o como él es tan bueno, lo invitamos también a él. ¿Y qué culpa el nuevo que se espere? Oiga, hermano, hay cosas que uno se entera y hay cosas que uno ve, que uno dice, cada vez la sociedad está más confundida. Pero yo le pregunto en su caso, y yo quiero que usted haga un análisis, si usted va a una reunión familiar y su familia ha invitado a su ex, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Se queda o se retira? ¿Qué hace usted? ¿Qué sería lo más sano? ¿Quedarse festejando allí? No importa que su pareja se sienta mal, o mejor, sabe que ustedes no respetan, mejor yo me retiro.
porque estamos pasando problemas por esta causa. No permitir que familiares hagan comentarios comparativos. El límite no es inmadurez, es protección. La pareja se le da su lugar y a la familia se le pone límites. Si usted no sabe hacer eso, mejor quédese solo, porque nosotros estamos llamados a proteger al hogar, a la familia. Pero mire cuando pasan estas situaciones, porque a veces ha habido, y ahora vamos a irnos a la Biblia, ¿le parece? Génesis 21:8. Será necesario defender la prioridad. Veamos lo que dice la palabra. La siguiente, parece que las letras estoy en la diapositiva número 6, pero usted lea Génesis 21:8. Dice la palabra, yo le voy a leer en otra versión. El niño Isaac creció y lo destetaron. Usted sabe la historia de Abraham, ¿sí? Abraham tuvo un hijo llamado Ismael con la sierva Agar, con la esclava. ¿Sí? Génesis capítulo 21:8, ahí está. El niño Isaac creció y lo destetaron. Y el día que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado que le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham que se vayan esa esclava y su hijo, porque mi hijo Isaac, dijo Sara, no tienen por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Es decir, comenzó a haber un conflicto. ¿Sí se da cuenta que comenzó a haber un conflicto fuerte? Esto le dolió mucho a Abraham, porque no era fácil, porque el otro también era hijo de Abraham. Pero esta situación estaba generando un conflicto, porque se trataba de un hijo suyo, dice la palabra. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por la esclava, haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré también de él, que de él salga una gran nación, porque también es hijo tuyo. Amén. Analicemos, ¿había un conflicto sí o no aquí? Claro que sí. Yo quiero preguntarle, decirle algo. A veces personas que se casan con hijos, muchas veces pasa eso. Tienen sus hijos, por algún motivo, sea por viudez, separación, por lo que sea, se vuelve a casar y tiene una nueva familia dentro aquí en la iglesia, tienen un nuevo hogar y llegan hijos de otra relación. Hay que saber manejar límites aún con los hijos de otra relación. Es importante saber manejar los conflictos, porque si usted decidió casarse, es para estar unido hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué se puede hacer con hijos de exparejas? ¿Qué es lo correcto hacer? Saber poner límites. Porque si no se ponen límites, van a haber conflictos. En algún momento estuve predicando en un lugar y una hermana me iba a dejar en la casa, ella es la que manejaba su vehículo, y ya estaba yo llegando y la hermana paró y me dijo, hermana Priscila, yo quiero hablar con usted. Digo, cuénteme, hermana. Ella se había casado, estaba recién casada, y ella se casó con un hombre viudo que había quedado con 3 hijos, una niña y 2 varones. La hermana obviamente se enamoró del hermano, el hermano viudo, un buen hermano, se enamoraron, se casaron, y la hermana fue a vivir a la casa de él, con la casa donde él había vivido con su esposa, la que había muerto. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces la hermana me dice, hermana Priscila, yo quiero comentarle esto, y la hermana se puso a llorar. Y entonces yo le dije, a ver, tranquila, mi hermana, tranquila. Digo, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, hermana, lo que pasa es que yo tengo problemas con mi esposo. Estaba recién casada. Y me decía ella, yo no sé cómo puedo hacer, yo amo a mi esposo, pero tenemos conflicto con los niños y yo no sé cómo voy a hacer, porque él tiene 3 niños. Obviamente sacar a las criaturas no las vamos a sacar, porque eran niños.
Pero ¿cuál era la situación? Que los 3 niños, como él quedó viudo, los 3 niños dormían con el papá en la misma cama. Y como él se casó, ahora la esposa nueva llegaba y ella al lado de la cama ella puso un mueblecito y entonces ella se sentaba en el mueblecito hasta que el papá haga dormir a las 3 bellezas. Y ya pues la hermana cansada 10, 10 y media, 11 de la noche, 11 y media. Y ya cuando los 3 niños se dormían, entonces ahí el papá uno por uno los iba pasando a la habitación. Y la hermana decía, ya a veces 11 y media, a veces el más pequeño se despertaba, otra vez lo traía a la cama. Y yo ya me acuesto, dice ella, súper agotada, yo me acuesto. La cuestión, me dice ella, que yo amanezco con 3 niños al lado mío y con mi esposo, y eso es tremendo, pero yo eso soporto, decía ella. Ahora la situación, porque era una situación grave, tantas cosas le pasaban a la pobre hermana. La otra es que la niña del hermano, me dijo ella, ya la niña ya estaba como de 12 años, creo, cuando se casó, era la mayor. Y la hermana le había dicho a la niña, por favor ayúdame haciendo algo. Bueno, no sé, pero la niña, para hacerle resumen, le había ya dado 2 cachetadas a la madrastra. 2 veces ya le había dado 2 en la cara. Y entonces la hermana me dice, y digo, ¿y qué pasó? ¿Y usted qué hizo? No, hermana, yo me quedé así porque yo nunca pensé que la niña me iba a dar una cachetada y ya me ha dado 2 veces. ¿Y su esposo qué dice? No, mi esposo no sabe. No, señor, usted tiene que hablar con su esposo. Porque en este caso hay que poner límites. Porque si no pone límites, hermana, el matrimonio no le va a durar. No le va a durar a usted. Y entonces yo le hablé, le aconsejé a la hermana, le dije, mire hermano, usted va a hacer esto, este otro. La hermana dijo, amén, voy a hablar con mi esposo, y verdad, habló con el esposo, y gracias a Dios, ahora ya los niños, los 3 niños ya no son niños, ya son adultos, se fueron de casa. Y ella se quedó con 2 hijos, con el hermano llegó a tener 2 hijos más, y ellos están juntos hasta el día de hoy, pero porque pusieron límites. Pero hay a veces, hermanos, relaciones pasadas que están trayendo problemas al presente. Y cuando traen problemas al presente, y muchas veces son personas adultas, hermano, entonces ahí vamos a analizar cuando el pasado genera conflictos, cuando el pasado amenaza la paz, cuando el pasado atenta contra el matrimonio, la separación puede ser necesaria para proteger el diseño de Dios. No estoy hablando de separar a niños menores, escúchenme bien lo que estoy diciendo. Le voy a decir, la hermana me dijo que vote a tu hijo, así que mañana tu hijo que se vaya no, señor, yo no estoy diciendo eso. Porque son decisiones, estoy hablando de lo que hizo Abraham. Abraham honró a Sara hasta el final. Mire qué bonito, a pesar de que Abraham, hermano, tal vez no fue un matrimonio perfecto, pero Abraham honró a Sara hasta el final. La Biblia habla en Génesis que cuando Sara murió, Abraham la lloró su muerte. No solamente eso, sino que Abraham, amados hermanos, compró un lugar, una cueva de Macpela se llamaba, donde hermano levantó el sepulcro para darle un lugar digno para el descanso de Sara. Amén. Es decir, que Abraham respetó su unidad conyugal, hermano, y dio lugar a su esposa Sara siempre, y siempre Sara fue tratada con honra y protegió la unidad familiar. Yo estuve en una congregación donde la hermana me decía que el esposo, antes de casarse con ella, el esposo tuvo 2 hijos. Y ya los hijos eran adultos. Y entonces la hermana me decía, Ana Priscila, yo tengo problemas porque vino la hija menor de mi esposo a vivir con nosotros. La hija menor de mi esposo ya es una mujer adulta, tiene su esposo y tiene sus hijos. Pero hermana Priscila, yo soy la que tengo que lavarle, yo soy la que tengo que cuidar a sus niños, yo soy la que tengo que cocinar. Y cuando yo le pido que ella haga algo, ella me contesta con grosería, usted no es mi mamá para que me mande.
Y esa mujer, digo, ya es adulta. ¿Ha hablado con su esposo? Sí, yo he hablado con mi esposo. ¿Y qué dice su esposo? Pues te tienes que soportar porque tú me conociste con hijos. Ay, hermana, qué dolor que me dio en el corazón. Y yo dije, hermana, ¿y qué piensa hacer? Dice, hermana, no tengo dónde irme, pero esta situación me está agobiando, porque él no me hace respetar. Si ya son adultos, y ahí es otro caso, si ya son adultos y esa mujer tiene su esposo, el esposo trabaja, yo creo que lo más sano es que ellos tengan su propio espacio, su propio hogar. Pero el padre, en este caso, el hermano, no hacía nada, y la hermana se convirtió, hermano, en la empleada de la señora, del yerno, hablemos así, de los niños. Y hermano, y eso se convirtió en un conflicto, pero la hermana tenía que soportar porque su esposo nunca le dio el lugar. ¿Qué hizo Abraham? Vamos a leer Abraham, la Génesis 25:5, leamos un momento lo que hizo Abraham. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac y a los hijos de sus concubinas. Usted sí sabía que la Biblia nos habla que Abraham, después que quedó viudo de Sara, se volvió a casar con una mujer llamada Cetura, y Cetura le dio 6 hijos a Abraham. Sí, 6 hijos le dio a Abraham. Entonces Abraham, dice la Biblia, que entregó todos sus bienes a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolo a las regiones orientales, porque él tomó decisiones para mantener ¿qué? La paz. El separarse no significa olvidarse, significa poner límites. Yo quiero que, hermano, me diga usted si yo me estoy haciendo entender en esta noche. Porque Abraham no se olvidó ni de Ismael ni de sus 6 hijos, que la Biblia les dice, inclusive dice hasta los nombres de los 6 hijos de Cetura, hijos de Abraham. Él no se olvidó de ellos, pero Abraham tuvo que tomar decisiones para proteger el pacto. Tuvo que tomar decisiones y tenerlos a ellos aparte para que no haya conflictos. Y en el verso 7 dice que cuando Abraham vivió 175 años, pero un día Abraham murió lleno de buena vejez, y luego de haber vivido muchos años fue a reunirse con sus antepasados. Y qué bonito, mire, porque la separación no significa enemistad, significa dar prioridad a la paz. Y cuando Abraham muere, mire lo que dice la Biblia, sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Es decir, Isaac e Ismael se volvieron a reunir en el velorio de su padre, pero mientras ellos estaban vivos, para mantener la paz necesitaron separarse. Hermano, yo no sé qué conflicto, qué familiar, qué situación está atentando contra la paz de su hogar. Pero si usted tiene que tomar decisiones, hágala, porque es necesario proteger la unidad y el pacto que Dios valora. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Proteja su matrimonio, porque la separación no es enemistad, es dar prioridad a la paz. Por eso es que hablamos que el matrimonio no es una extensión de la familia de origen, es un nuevo proyecto, es un proyecto independiente. Es decir, que cuando usted formó un nuevo hogar, ve, hermano, comenzó a tener nuevas reglas. En su hogar ya papá, mamá los amamos mucho, pero la autoridad acá ya es compartida. Esposo y esposa son los que tienen la autoridad en el nuevo hogar. Hay nuevas reglas internas. Ya hay nuevas reglas. Yo no sé, hermano, los que son casados, cómo comen en su casa. Ya es diferente, hasta la comida es diferente. El sancocho ecuatoriano, ¿cómo es? Pues tiene una forma de hacer, ¿sí o no? Pero es que
yo me casé con un colombiano. Entonces ya mi sancocho ya no es ecuatoriano. Ya mi sancocho es diferente. ¿Sí me hago entender? Y en algún momento mi hermana siempre me dice, oye, dice, ¿por qué tú cocinas así? Es que yo me casé con un colombiano. Ya las reglas cambiaron. Sí, el sango de verde yo lo hago diferente. Mi hermana, mi mamá lo hacen de una manera y yo lo hago diferente, y mis hijas comen mi sango y les gusta como yo, y mi esposo también, pero es que yo me casé con un colombiano. Acá ya hay nuevas reglas, nueva administración financiera, acá hay una nueva identidad como familia, acá ya hay nuevas tradiciones. ¿Sí me hago entender? O sea que yo ya como arepa, hermano. Yo como arepita con huevito perico, yo ya como arepa y la siento rica. Yo he comido mazamorra. Yo he comido, me voy a Colombia. Sé hacer bandeja paisa. Ya la aprendí, ya la sé hacer. Porque, hermano, en el nuevo proyecto de vida, en el nuevo matrimonio, todas las cosas son nuevas, son diferentes. Y no significa que yo no ame a mi familia, las amo, pero es que acá ya es un nuevo hogar, ¿sí? Nosotros tenemos nuevas costumbres, nosotros somos de los que dormimos temprano, y ya por más que yo intento, hermano, en las reuniones familiares, yo sé que mi familia me está viendo, y a veces ellos a las 9:30 de la noche, cuando nos reunimos en Bucay, a las 9:30 dice, vamos a dar una vuelta por el pueblo, vamos a chupar helado. 9:30 de la noche, 10 de la noche, vamos a dar una vuelta, hombre, vamos. Pero yo a estas horas ya estoy durmiendo. Entonces ellos me dicen, es que tú no andas pero es que ustedes tienen otras costumbres. Yo ya tengo otro, vea, yo tengo una prioridad. Ahorita es, usted está con mi esposo. Y no significa que yo no amo a mi familia, pero somos un nuevo hogar. Por eso es que el matrimonio, según Dios, para terminar con esto, hermano, no es el que se distancia de la familia, es el que conoce sus prioridades. Primero Dios, y después del Señor, ¿quién tiene que estar? Su cónyuge, no su familia. Después de los cónyuges, ¿quién viene? Los hijos. Y luego de los hijos viene, ahí sí viene la familia. Pero después de Dios viene mi pareja, porque con esta persona yo voy a estar hasta que la muerte nos separe. Por eso, hermano querido, hay que saber tomar decisiones. Hay que saber poner límites. La Biblia nos habla de la prioridad bíblica en la siguiente: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, dice esta versión. Esposas, sométanse a sus propios esposos. Por mucho que ame a su papá ya no tiene autoridad sobre usted, sino que el que tiene autoridad sobre usted, ¿quién es? Porque su esposo ahora es la cabeza de su hogar. Así que esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Ahí sí les gustó, ¿no? En todo, dicen. A ver, repitan los hombres, lean este versículo. Que así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en... Eso, ahí sí les gusta, ¿no? Vamos, el 25, verán que la Biblia es hermosa y perfecta, pero ahí viene el 25. Esposos, amen a sus esposas. Ay, sí, aquí hay una disputa. Yo no sé, estos versículos nos van a hacer pelear, creo esa. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Sí? El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida
así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Y qué bonito lo que dice la siguiente, hablemos un poquito de este verso. Someterse, hermana, a nosotros el Señor nos está diciendo sométase. Y la palabra griega usada es hiportazo. Hipo significa debajo y tazo significa ordenar, colocar, organizar. Es decir, que cuando hablamos de someternos no se habla de inferioridad, sino de orden estructural. Es decir, que en mi hogar, en mi casa, hay un orden. Y ese orden significa que yo me someto voluntariamente a ese orden bíblico. Yo me alineo con una estructura y debo cooperar dentro de un diseño establecido. Así que yo voluntariamente acepto a mi esposo como el líder de mi casa. Yo lo acepto. Por eso le voy a decir algo a los solteros, a los hombres por ahí que quieren casarse con mujeres que ni entienden esto. A ver, convénzale si una mujer que no conoce a Dios se le va a someter. No se le va a someter. Porque una mujer temerosa se somete porque entiende la palabra. Y como yo entiendo la palabra, a mí me está diciendo aquí que yo tengo que someterme a este orden. Sí. Pero el sometimiento, hermano, no habla de someternos a la violencia. Aquí no se refiere a someternos a la manipulación, ni al pecado, ni a la injusticia, sino someternos a un hombre que la Biblia dice que debe amar con actos. ¿Sí? El amor del esposo es un amor no de palabras, sino de hechos. Así como Cristo amó y se entregó a sí mismo. ¿Sí? El amor del esposo es con actos. Demuéstrele cuánto ama a su esposa. No, si ella sí sabe que yo la amo. No, hermano, no es tanto de saber, sino que usted le convenza. Convénzale un ratito ahí, dígale, mija, yo te amo. Convénzale, hermano, convénzale. Porque el amor es con actos, ¿sí? El amor del esposo es un amor que se sacrifica primero, porque Cristo nos amó primero. Así que el esposo debe amar primero, proteger a su esposa y dar ejemplo. Es decir, porque el líder de este hogar, ¿quién es? ¿El hombre o la mujer? Entonces, de ejemplo, usted es el líder, a usted le vamos a seguir. El hombre es líder espiritual de su casa. Usted es el líder, amado hermano, el que protege, el que da ejemplo, el que enseña. Hermano querido, los demás vamos a seguir su liderazgo. Su liderazgo. Por eso es que el amor del esposo y de la mujer cuando se une forman una sola carne. Y amar a su esposa es amarse a usted mismo. Dañar a su esposa es dañarse a usted mismo. Descuidar a su esposa es descuidarse a usted mismo, y humillar a su esposa es humillarse a usted mismo. Honrar a los padres, la siguiente, es un mandato, sí. El honrar a nuestros padres es un mandato, pero el proteger mi hogar es nuestra responsabilidad. Son dos cosas muy distintas. Todos los que estamos aquí somos hijos. Y no podemos olvidarnos de nuestros padres, porque nuestros padres ya están llegando. Y en el caso mío, en el caso de mi esposo, tenemos padres ancianos y no nos podemos descuidar de ellos. Eso es un mandato de Dios que debemos cumplirlo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida, hermano querido. Hónrelo, respételo, valórelo, sea grato, sea buen hijo. Pero hay una responsabilidad, los casados tenemos una responsabilidad de proteger nuestro hogar. Porque el amor, el orden y los límites que usted y yo pongamos va a proteger el diseño de Dios. Colóquense de pie en esta noche. ¿Cuántos vamos a orar? Yo no sé qué
¿O quién por ahí está queriendo dañar su matrimonio? ¿Hay alguien por ahí que está llegando sin llamarlo? ¿Hay alguien por ahí que se mete? Bueno, mi esposo siempre ha dicho que él tiene buenos suegros. Yo le digo algo para la gloria de Dios y yo le doy gracias a mi Señor. Porque mis papás, mis padres y mi esposo se respetan mucho. Y mis padres han llegado a querer a mi esposo como un hijo. Y eso es bonito. Y uno como hija se siente bien. Pero algo que yo siempre doy gracias a Dios y a mis padres es que ellos fueron muy respetuosos dentro del matrimonio. Hermano, yo quiero orar en esta noche por los hogares. Pero oremos nosotros, hermanos, también por nuestros suegros. ¿Cuántos tenemos suegros en esta noche? Amén. ¿Cuántos tenemos suegras? Yo tengo mi suegra y siempre tenemos ese compromiso. Nosotros ayudamos a mi suegra también y visitamos a mi suegra también, aunque vive en otro país. Pero hermano, para que esto funcione, debemos poner límites. Si aquí en esta noche hay suegros, suegras, cuñados, cuñadas, respetemos el matrimonio de nuestros familiares, respetemos. Y si usted y yo queremos ayudar en algo, ayudemos con nuestras rodillas en oración y en ayuno. Pero nosotros no causemos daño a los matrimonios de nuestros familiares. Seamos respetuosos. Seamos respetuosos, porque somos cristianos. ¿Cuántos queremos orar? Vamos orando por nuestro matrimonio, oremos al Señor. Pero también yo quiero